¿Qué es una monografía? Una monografía es un documento escrito que tiene la función de informar de cierta forma argumentativa sobre una temática en particular. En general se trata de textos extensos en los que se ofrece mucha investigación. La palabra monografía proviene del griego mono, que significa uno, y grafo, escritura. Tipos de monografías. En general se pueden diferenciar tres tipos diferentes: la monografía de compilación, la monografía de investigación y la monografía de análisis de experiencias. En la monografía de compilación, después de elegir un tema, se analiza y redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Después de esto se analiza y se expresa una opinión personal. En la monografía de investigación se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza una investigación original. Para esto hay que conocer lo que ya se ha dicho y aportar algo novedoso. La monografía de análisis de experiencias consiste en una presentación escrita de los estudios de investigación prácticos, los cuales describen una experiencia realizada. La comparan con otras similares encontradas en la literatura y se extraen las correspondientes conclusiones. Pasos para redactar una monografía. Aparición de la idea o asignación del tema. Esto tiene que ver con el tipo de información que se desea escribir. Búsqueda de información, primeras letras exploratorias y consulta a personas expertas en la materia. Esto quiere decir que hay que revisar varias fuentes de información. Presentación del objeto en aproximadamente en 15 líneas. Este momento es muy importante porque consiste en la escritura del enunciado y la delimitación del tema. Resumir la parte de la información más importante. Elección definitiva del tema y lecturas complementarias. En este paso aumenta el compromiso del autor con el objeto del estudio. Aquí es donde seleccionamos el tema principal para nuestra escritura. Plan operativo consiste en definir concretamente las tareas por realizar, planificar el trabajo, controlar el desarrollo, plantear las dificultades, etc. Realización de las tareas previstas y redacción del primer borrador. Evaluación intermedia. A partir de una relectura detallada se pueden hacer los ajustes necesarios. También se puede consultar nuevamente las personas idóneas, si es necesario modificar la planificación inicial. Plan de redacción definitivo. Para exponer el trabajo se ajustan los títulos, párrafos, cantidad de páginas, gráficos, etc. Elección del tema. Los temas pueden ser numerosos y diversos en caso de ser asignados por el profesor. Solo habrá que reflexionar sobre cómo presentarlos y no alejarse del asunto a tratar. Cuando es el alumno el que elige, conviene tener en cuenta las siguientes reglas: que el tema responda a los intereses del autor, que las fuentes a las que recurra sean accesibles, es decir, al alcance físico del humano, ya que debe pensar en que el tiempo es disponible y en los recursos con que se cuenta, que las fuentes sean manejables, es decir, al alcance cultural e intelectual del alumno, que el autor esté en condiciones de denominar metodología que ha decidido emplear. Recomendaciones. Una vez definido el objeto de estudio o tema de la monografía, es necesario valerse de fuentes, es decir, libros, documentos, estadísticas, entrevistas, grabaciones, fotografías, etc. Artículos de diarios o revistas que hagan verificable el trabajo y a la vez permitan a los lectores profundizar el tema. Para elaborarla hay que estar al tanto del estado de la cuestión. Esto quiere decir, por un lado, conocer los trabajos realizados sobre el tema y por otro, consultar las obras de síntesis relacionadas con el contexto temático que enmarca. Es necesario revisar, corregir y encontrar la expresión más adecuada para cada situación. Es posible valerse de crear borradores antes de presentar el trabajo final. Hay que imaginar cuánto sabe del tema, qué debe explicarse y qué no, y qué referencias acerca del contexto en que se eligió el tema hay que brindarle. Y son estas decisiones las que contribuirán en buena medida a conseguir la eficacia del texto, por eso deben ser tomadas en cuenta desde la primera versión que se haga del trabajo y ajustarse y controlarse en las sucesivas reescrituras. En conclusión, una monografía es un documento escrito que tiene la función de informar de forma argumentativa sobre una temática en particular. Para redactar una monografía tenemos que tener una idea del tema del que vamos a hablar.
consultar en distintas fuentes para saber de qué temas hablarán en específico. Después, definimos concretamente las tareas por realizar, redactamos el primer borrador y realicemos las correcciones correspondientes para luego proceder a una redacción definitiva.